Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo día del curso Derivas y Encrucijadas, Miradas sobre el Laberinto, organizado por Fundación Proa y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, en el marco de la exhibición Laberintos en Fundación Proa, Buenos Aires, Argentina. Agradecemos otra vez el estar aquí conectados. También agradecemos nuevamente al equipo de organizador de la UNED, de Proa, a los y las docentes invitados. Soy Ana Clara Giannini del equipo organizador, me acompaña por otro lado Sonia Bujol y en breve Noemí Aira, quienes nos van a estar acompañando hoy para la actividad de las preguntas que se podrán realizar una vez finalizada la presentación. En el día de hoy tendremos dos clases. La primera clase, que sería la clase 3 de este curso, a cargo del profesor Hugo Bauzá, se titula Dante Alighieri y su comedia como tránsito por un laberinto con un final feliz. Posteriormente tendremos la clase 4 a cargo de Jorge Alemán, titulada El laberinto de lo siniestro, Freud, el doble y la repetición. Tal como hicimos ayer, la dinámica será de exposición. Dejaremos un tiempo para preguntas vía chat al finalizar la clase. Justamente mi compañera Sonia va a estar encargada de ver, leer y organizar esas preguntas. Y tendremos también, como ayer, un intervalo entre las dos clases de 15 minutos. Ya presentamos al profesor Bauzá en el día de ayer, por lo cual les cedo la palabra para comenzar. Espero que disfruten la clase. Muchas gracias y quedamos todos conectados. Claro. Buen día, ¿se escucha bien? Sí, alto y claro. Bueno, como acaba de explicar quien me ha presentado, mi propósito en el día de hoy es hablar sobre Dante Alighieri y su comedia como un pasaje por un laberinto con un final feliz. ¿Cómo surgió esta idea? Esta idea me brotó a partir del momento en que leí una obra señera, clave. ¿Cómo pongo pantalla? No aparece. Perdón, problemas informáticos. Si necesita algo, estoy aquí, Hugo. Vale, perfecto. Me refiero, brotó a partir de la lectura del libro de Paolo Santarcangeli, el libro de los laberintos, que es la historia de un mito y de un símbolo. Porque, curiosamente, este estudioso, después de un largo periplo por el mundo del laberinto, donde lo encara desde diversos ángulos, termina haciéndose una pregunta, que es la que recogió Alfredo Aracil en un artículo que publicó hace ya varios años, en 1999, en una excelente revista que no salió más, que se llama Saber Leer, que era la revista que editaba la Fundación Marc. Y en esa revista, cuando el profesor Aracil analiza y reseña la obra de Santarcangeli, dice lo siguiente, abro la cita. El propio Santarcangeli reconoce no tener una respuesta clara, no saber cómo resolver la aparente contradicción entre esa forma de laberinto, que no es más que un recorrido muy largo sin posibilidad de pérdida, y esa otra, casi opuesta, con un recorrido lleno de ambages en los que la pérdida es irremediable si no cuenta con el auxilio de un dios o de una doncella solar. Así que Santarcangeli termina dudando de si el laberinto es un largo camino por el cual, si uno sigue sin extraviarse por la línea, termina con un final feliz, o si en cambio el laberinto es efectivamente un ámbito tortuoso, un ámbito trágico, si es que uno, en palabras de Aracil, no cuenta con un dios o con una doncella solar. Así que desde ese ángulo trataré de ver el laberinto clásico, que tiene una vía en la cual supuestamente no hay pérdida, pero el problema es la incertidumbre. El problema es lo que significa perderse en ese laberinto, lo que significa temor, angustia, y en donde está en duda la idea o no de esperanza. Contrariamente a esta lectura, donde sería la angustia, en el caso de Dante, el laberinto en el cual ingresa cuando tiene el problema del exilio y pone en contraparte el poema existencial, que es la Divina Comedia, Dante finalmente logra un final feliz porque, merced
a Beatriz, merced a la Virgen, merced a Virgilio, y al final también gracias al monje Bernardo de Claraval, logra llegar al cielo del Empirio, donde mora la Rosa de la Trinidad. Así que comenzaré por dedicarme primero un poco a Dante, de quien ahí tenemos la imagen de Andrea del Castaño, que está en la Galería del Uffizi, obviamente Florencia, ¿no? Obra del siglo XV. Pero llama la atención que algunos contemporáneos de Dante dicen que Dante era barbado. Curiosamente, en general, la iconografía vinculada a su figura no lo muestra barbado. El poema sacro de Dante, así lo llama Dante en el Paraíso, canto 25, verso primero, es decir, lo llama poema sacro, que Boccaccio bautizó Divina Comedia, y con ese título apareció en la edición Véneta de Ludovico Dolce de 1955. Es decir, que Boccaccio incorpora el nombre de divina a una composición que tiene un final feliz. El término comedia, como ustedes saben, tuvo una semántica muy variada, cambió a lo largo del tiempo, pero siempre se entendía por comedia una composición cuyo final era feliz, una suerte de happy end, a la cual Boccaccio le agrega el adjetivo de divina. Así que, por ese título, reitero, apareció en la edición Véneta de Ludovico Dolce, 1555, y ha sido motivo de un sinnúmero de interpretaciones. Así, por ejemplo, entre otras tantas, More Cristiano fue tenida como comedia o alegoría del alma. Sobre esa nominación, recordemos que Macrobio había bautizado de ese modo a la Eneida, obra por la que Dante guardó siempre particular estima. También Dante se refirió a ella como comedia en una epístola que dirigió a Can Grande de Scala. Allí Dante escribió: Incipit comoedias Dantis Alighieri, Florentino natione non moribus. Es decir, comienza la Divina Comedia de Dante Alighieri, florentino por nacimiento, no por hábitos. Desde antiguo, este topos o lugar común se impone como una de las pruebas que necesariamente debe sortear el héroe para su liberación, y tras ella lograr su apoteosis. Y Dante supera con crisis ese cometido. Es decir, que el peregrinar de Dante implica un esfuerzo en aras de lograr el beneficio de la salvación. El arabista español, Asín Palacios, señala que en la geografía simbólica del infierno dantesco afloran también, además de la sólida tradición cristiana que le sirve de base, influjos del viaje nocturno de Mahoma, así como imágenes que Dante habría reelaborado a partir de la lírica del poeta y místico sufí Ibn Arabi. Es decir, Asín Palacios era un sacerdote, fue profesor en la Universidad Complutense, entró en la Real Academia e hizo su tesis sobre la escatología musulmana en la Divina Comedia. Y allí trata de establecer los vínculos que hay también entre Dante y el Islam. Porque para la época de Dante, el mundo islámico en Europa había dejado una huella imborrable. Partiendo de la idea de Ernst Curtius, del libro como símbolo, y atendiendo a que el laberinto, en su proyección, muda el plano de lo geográfico al de lo temporal, es decir, pasamos de lo local a lo temporal, ¿no? Implicando el viaje de quien lo transita y su mudanza del mito al símbolo, es mi propósito tratar de interpretar el peregrinaje del poeta por el trasmundo como una prueba penitencial de la que, tras sortear numerosos obstáculos, alcanza su salvación. Es decir, logra escapar de ese mundo tortuoso, de ese laberinto teológico en este caso, en el que ha sucumbido a causa de pecados que alegóricamente explicita soberbia, lujuria, concupiscencia, para finalmente lograr la liberación de su espíritu. En tal sentido, el viaje dantesco puede ser interpretado también
como la victoria definitiva del héroe. Muchos estudiosos piensan en Joseph Campbell, en el rumano Mircea Eliade, que el tema del laberinto tiene que ver con la lucha de lo solar con lo nocturnal, entendiendo por solar el héroe masculino, en este caso Teseo, y lo nocturnal, el mundo octónico, el mundo del laberinto, el mundo de las diosas madres, el mundo de Perséfone, el mundo de Hades. Así que es la lucha del héroe solar, en una posible interpretación, contra los poderes nocturnales. Comencemos por el principio. Dante Alighieri, conocido como el poeta supremo, quien en su fe de bautismo aparece como Durante di Alighiero degli Alighieri, el propio Dante recuerda haber sido bautizado en el Bel San Giovanni. Estamos ante una construcción espléndida del medioevo, todavía viviente en Florencia. Y hace poco motivo de un hecho trágico, porque un joven subió hasta la cúspide y se arrojó suicidándose en una mañana. Nació en Florencia en 1265 y murió a causa de malaria en Ravenna en el otoño de 1321, ciudad en la que está sepultado y a la que, otrora por sugerencia del Papa León X, en diversos momentos los florentinos le han pedido entregue sus restos a su Florencia natal, pero los raveneses continúan rehusando. Por otra parte, más que como político, Dante era güelfo blanco, se lo conoce como un eximio poeta humanista, cuya obra es símbolo de la transición entre el mundo medieval y el renacentista. Junto con Petrarca y Boccaccio, conforma la tríada humanista italiana más destacada. Para completar datos biográficos, hay constancia de que contrajo matrimonio con Gemma Donati, con quien habría tenido 3 hijos, Jacopo, Pietro y Antonia, aunque algunas crónicas hablan de 5. Jacopo, el mayor, era jurista y fue quien declamó el poema de su padre. En esa época, en que todavía no está muy difundida la escritura, la declamación era una nota dominante. Hay testimonios de declamaciones hechas en público. Era una manera de dar a conocer una obra. Tema que arranca desde la antigüedad. Por citar un caso, me refiero, por ejemplo, al momento en que Virgilio había terminado de componer el canto sexto de la Eneida. Entonces, Octavio, es decir, Augusto, Iulio César Octaviano, Augusto lo invita a Palacio, hay un grupo de gente en torno, y le pide a Virgilio que declame el canto sexto que acababa de componer. Y en ese canto memorable, Virgilio alude a la muerte de Marcelo, que había caído hacía muy poco. Y Octavia, la hermana de Octavio, es decir, de Augusto, que era la madre de Marcelo, cayó desmayada. Y justamente al oír la evocación de la muerte de su hijo. Y un comentarista, como nota marginal, añade que en ese momento Augusto indicó a un médico presente que auxiliara a Octavia y le pidió a Virgilio que siguiera declamando el poema. Así que la declamación, desde la antigüedad clásica hasta el medievo incluso, era una nota común en poblaciones en su gran mayoría ágrafas. Por otra parte, más que como político, reitero, era un güelfo blanco y se lo conoce como un eximio poeta humanista. Para completar datos biográficos, eso lo había visto. Pietro comentó la primera parte de la comedia, en tanto que Antonia profesó como monja en Ravenna, tierra en la que su padre se había exiliado junto con su familia. En cuanto a sus orígenes, consta que su tatarabuelo, Cachagüira, murió en Tierra Santa durante la Segunda Cruzada y que su padre era cambista. Es un poco turbio el hecho de ser cambista, porque el cambista en la antigüedad estaba muy vecino del campo de la usura. Pienso, por ejemplo, un caso sintomático, porque en Padova, en la Capella degli Scrovegni, esa maravillosa obra de Giotto, se ve el momento en que los hijos Scrovegni entregan como don una
capilla a la iglesia a los efectos de borrar un poco la circunstancia de que Scrovegni padre era cambista, es decir, usurero. Quedó huérfano muy prematuramente, circunstancia afectiva que en determinados momentos recuerda de su comedia. Le toca padecer las luctuosas tensiones entre güelfos y gibelinos, que en 1260, en la famosa batalla de Montaperti, tiñeron el Arbia con sangre güelfa, circunstancia asiaga que recuerda en el canto 10 del infierno en su encuentro con el arrogante Farinata de Liuberti. El canto 10 es un canto patético, profundo, uno de los cantos más celebrados, en el cual Dante, en esta recorrida infernal, tropieza con la sombra de este personaje que despectivamente le pregunta quiénes eran tus mayores. Dante le responde que eran güelfos, y el otro dice, sí, yo ellos los eché, etcétera, de Florencia. Dante, también con cierta soberbia, le responde, sí, pero no han podido volver. Y después el diálogo termina con que Dante recuerda que Farinata, cuando los gibelinos vencedores quisieron destruir la Florencia güelfa, Farinata se opuso. Recordemos al pasar que los gibelinos adherían al emperador, en tanto los güelfos lo hacían al papa, entendían que si las esferas temporal y terrenal marchaban separadamente, sin interferirse entre sí, no podría haber conflictos. Pero si por acaso esto sucedía, el Papa ejercía superioridad, ya que entendían que el espíritu es más importante que la materia. Más tarde los güelfos se separaron en negros, es decir, los papales, y blancos, que validaban al emperador. En sus 3 libros del Tratado de Monarquía, Dante prega por un gobierno universal donde Iglesia y Estado estén separados. Recordemos que Dante nace en la Florencia gibelina, que en ciertos casos excomulgaba a los de la fracción contraria. De acontecimientos claves de su vida, en 1274 conoce a Beatriz, de solo 9 años, hija de Folco Portinari, a quien dedica su Vita Nova, compuesta entre 1292 y 1293, a poco de la muerte de la joven, ocurrida cuando solo tenía 26 años, presumiblemente víctima de una de las pestes que asoló Florencia y norte de Italia. Voy a pasar a otra imagen. Bueno, ahí aparece la Vita Nova, ahí está con la ilustración de Gabriele Rossetti. Eso está en el World Art Gallery en Liverpool. Es una pieza celebérrima, es una pieza que ha sentado bases en la iconografía dantesca. Rossetti forma parte de los... Perdón, acá es la pintura de Harry Holiday, ¿no? Digo que esta obra, que en su interior está ilustrada por Rossetti, Rossetti forma parte de los famosos prerrafaelistas, ¿no? Aquí vemos lo que podría haber sido Florencia en esa época, el Arno, uno de los tantos puentes. Y ahí sería la segunda visión, porque la primera vez la ve de blanco y luego la ve de rojo, ¿no? Primero la ve a los 9 años, perdón, primero la ve de rojo, después la ve de blanco. Además, Beatriz siempre aparece secundada por mujeres. Es indudable que la referencia a este primer encuentro solitario se trata de una ficción poética, porque Florencia, a la sazón, no era una ciudad muy grande y en los ámbitos que frecuentaban tanto Dante como Beatriz deben haberse visto muchas veces. La Vita Nova es quizá su obra más leída. Consta de 42 capítulos en los que alterna prosa y poesía. La prosa es explicativa del poema, nos sitúa en el lugar, en el encuentro, en el momento. Y el poema es la coronación de un éxtasis de amor, ¿no?
obra a la que con falsa modestia Dante denominó libello, es decir, librito. En ella confiesa que en el orden de lo poético, la verdadera realidad es siempre ideal, es arquetípica. Dice que él se enamora en realidad más que de la mujer de un ideal, de un arquetipo. Tal como subraya Ángel Battistessa en las páginas cargadas de sutiles sugerencias que le dedica. Paso a otra imagen. Allí aparece a la derecha la obra traducida, la Divina Comedia, que hizo Ángel Battistessa. Como recordarán, Ángel Battistessa fue un famoso profesor de literatura española y argentina, llegó a ser presidente de la Academia Argentina de Letras, viajó a Florencia, víspera de uno de los centenarios de Dante, y un grupo de dantólogos le sugirió que hiciera una traducción de la Divina Comedia. Y la tradujo en verso y mantuvo los tercetos, una traducción memorable que en su momento ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes y que editó entonces Carlos Lolé. Después esta edición fue copiada, podríamos decir, por la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires y se hizo una edición de una calidad tipográfica no tan importante como la de Carlos Lolé, que consta de 2 tomos. Así que esta es la Divina Comedia. Y ahí al lado hay otro ejemplo de traducción de la Divina Comedia, que fue la que encaró Bartolomé Mitre, luego de haber sido presidente de la República, ¿no? Esta es una traducción en verso, ajustada al original, pero es muy decimonónica, es decir, tiene un gran mérito, ¿no? Pero es de lectura un poco difícil para nosotros por el tipo de lenguaje que utiliza. Fue editada por Jacobo Peucer, que en su época fue un editor de valía, ¿no? Bueno, aquí un poco, ya que comenté el problema de Boccaccio, que en su madurez adoptó las órdenes menores y desde el púlpito de una iglesia comentó, analizó hasta el canto 13 del infierno. Su propósito era comentar toda la Divina Comedia, pero lo detuvo la muerte, ¿no? Acá hay una obra de Raffaello Morghen, de Boccaccio, circa 1822, ¿no? Allí está un terceto ilustrativo, ¿no? Si puede acontecer que el poema sacro en el que han puesto mano, cielo y tierra y tantos años me han reído magro, supere la crueldad que me separa. Y aquí aparece Gustave Doré, uno de los tantos grabados que hizo, es concretamente una xilografía del siglo XIX, donde muestra a Virgilio acompañado por Dante y aparece en un instante en que está ese verso tan extraordinario, Ivan obscuri sola sum nocte per umbram, que si lo leemos escandidamente, probablemente debe haber sido Ivan obscuri sola sum nocte per umbram, que está en la catábasis de Eneas, cuando en el canto sexto, en el 268, ingresa en el mundo infernal. Luego voy a hablar sobre este verso que Borges comentó en la 5ª conferencia sobre la poesía que dictó en el Teatro Coliseo hace unos años, que se publicó en el Fondo de Cultura Económica de México bajo el título 7 noches. En esta composición confiesa que en el orden de lo poético, la verdadera realidad es siempre ideal, es arquetípica, como subraya Battistessa según señalé. En dicho poemario describe los 3 pasos como ve a su adorada Beatriz: mujer amada, mujer idolatrada y mujer angelizada. Así pues, Beatriz le resulta un ángel venido del cielo a la tierra para explicar lo que es un milagro. Un angelo venuto da cielo in terra per miracol mostrare. Es la bellísima imagen con que Dante la describe. Con lo que Dante adhiere al culto mariano, sólido en ese siglo de construcción de catedrales. Es decir, que allí, de alguna manera, está afiliado en una línea que prioriza a la mujer, que es una prolongación de la línea matriarcal,
que a través del hilo de Ariadna uno puede confrontar con Afrodita, que no es que sea la diosa del amor, sino que Afrodita es el amor, luego personificado en una diosa. Es decir, que el amor vinculado al campo de la mujer es una línea que Jung prioriza y privilegia y que atraviesa la historia de la cultura. El gran ejemplo lo proporciona Goethe cuando al final del Fausto dice que lo eterno femenino es lo que salva, ¿no? Margarita cuando salva al protagonista. Con esta descripción de Beatriz como un ángel venido del cielo a la tierra para explicar lo que es un milagro, Dante, reitero, adhiere al culto mariano. En el poemario la evoca vestida de rojo, en una segunda visión la recuerda de blanco, cuando doblaba esa edad. Porque hay todo un juego numerológico de base cristiana y también pitagórica. El poema consta de 3 partes, cada una de las secciones está formada por 33 cantos, que no en vano es la fecha o la edad en que muere Cristo. Cada una de estas partes también está construida en base al 3, por ejemplo, el infierno de 9 círculos, que están divididos en grupos de 3. Así que en la vida nueva, donde tras la temprana muerte de su amada, promete Dante erigirle un monumento. Eso está en el párrafo 42 de este poemario. Este monumento no sería más que la Divina Comedia. Solo la eternidad, su rival y su símbolo. En palabras memorables que aplicó Stefan Zweig sobre la obra de Dante, ¿no? Solo la eternidad, su rival y su símbolo. Eso dijo Stefan Zweig a propósito de esta obra. Recordemos que Dante, sobre el tema de construir un monumento, en una de sus geórgicas, me refiero a la geórgica tercera, en el verso 13, había hecho voto de elevar un templo en honor de Augusto. Este sería su Eneida. Horacio, por su parte, concluida la primera edición de su libro de odas, Horacio compone 4 libros de odas. Los 3 primeros aparecen como un corpus, como una unidad, que tituló Carmina. El cuarto lo hizo posteriormente, consta con las odas romanas, y lo hizo a pedido de Augusto. Pero cuando terminó la última oda del tercer libro de odas, cuando publicó esa summa, allí dice que ha erigido monumentum aere perennius, un monumento más perenne que el bronce y más alto que el sitio real de las pirámides. Es en realidad su obra poética, ¿no? Pensemos que las artes de tiempo son artes mucho más perennes que las artes de espacio. Las artes de espacio, pintura, arquitectura, grabado, etcétera, se deterioran puesto que están formadas por un elemento material. Mientras que las artes de tiempo, la poesía, la música, viven porque están fundadas en el aire. Así que Horacio es consciente que con su poemario ha construido un monumento más perenne que el bronce. Y si pensamos en que los grandes monumentos romanos han desaparecido o yacen mutilados por el paso de siglos, vemos que en cambio la poesía de Virgilio y la poesía de Horacio perduran incólumes porque el tiempo no los ha destruido. Más de 2000 años de admiración renovada y siempre creciente por esas composiciones, me refiero a las horacianas, confirman la clarividencia profética de Horacio, el lírico supremo del arte latino. Junto a los franciscanos, en el convento de Santa Croce, Dante aprende el trivium y el quadrivium. Luego, con los dominicos, amplía sus estudios en Santa María Novella. Más tarde, corona su saber junto a su querido maestro Brunetto Latini, al que, no sin tristeza, evoca en su epopeya, colocándolo en los infiernos, a causa del pecado de sodomía. Conoce la obra del poeta bolognese Guido Guinizelli, nacido en 1230, es decir, unos 35 años mayor que Dante, y al también poeta, el florentino Guido Cavalcanti, unos 10 años mayor, con el que traba amistad.
Justamente en varias composiciones, Dante juega con que ha venido el que va a vencer a los dos Guidi, es decir, a Guinizelli y a Cavalcanti, que los va a destronar, los va a sacar de su nido. Ambos, Cavalcanti y Guinizelli, excelsos cultores del Dolce Stil Nuovo, género poético con el que Dante se iniciará en el poemario que dedica a su amada. Muerta Beatriz, que estaba casada con Simoni del Geri dei Bardi, y Dante revive su amor en sentidos versos inimitables, enlazados por una prosa que evoca las situaciones contingentes que le dieron origen. Estos constituirán el poema sacro al que la tradición, como dijimos, denomina Divina Comedia. En la convulsionada Florencia de entonces, obligado a afiliarse a un gremio, no hace al de los médicos y farmacéuticos, tenidos entonces quizá como el gremio más reputado. Dante en su época también era considerado filósofo. Florencia era una república gobernada por el podestá, quien ejercía el poder socialmente reconocido, y por los priores. El podestá era el primer magistrado y por lo general no era de la ciudad. Se elegía a alguien venido de fuera para que pudiera obrar con objetividad, siguiendo la tradición de la antigua Roma republicana. En Roma los cónsules duraban 1 año y además eran 2 cónsules simultáneos para que uno controlara al otro, de una forma cuasi perfecta de gobierno. Su cargo duraba no más de 1 año, aunque posteriormente este funcionario, el podestá, perdió poder cuando pasó a depender del señor o príncipe de la ciudad. Dante formó parte del Consejo de los 100, ciudadanos florentinos, que entre sus funciones estaba la de elegir a los priores. En el 1300 fue prior y como tal fue embajador ante San Gimignano. Momento políticamente complejo porque Bonifacio VIII, entonces papa, se entendió con Carlos de Valois, hermano del rey de Francia. Y Dante protesta ante la intervención de este rey sin tierras, así lo llama, y del cardenal Acquasporta, que ingresa en Florencia como delegado papal. Su oposición, es decir, la de Dante, de orden política, no teológica, por su oposición de orden política, no teológica, es condenado a una multa que Dante rehúsa pagar, por lo que es condenado a la hoguera, al igual que otros güelfos blancos. Escapa así de su amada Florencia y ya no volverá. En el Paraíso, cantos 17, versos 58-60, alude a su destierro. Allí refiere: tú probarás cómo asalado sabe el pan ajeno, y cuán duro camino es bajar y subir escaleras ajenas. Así que Dante pronostica que su destierro será eterno. Se acrecienta en su espíritu la nostalgia, es decir, el alios notos, alios, enfermedad, notos, recuerdo, ¿no? La nostalgia como una enfermedad del recuerdo, que será en Dante la nota dominante de su epopeya. A la hora del exilio, el poeta contaba con 33 años. Son muchos los sitios de Italia donde se alberga. Comienza por Verona, luego marcha a Ravenna. Algunos estudiosos ponen de relieve que habría llegado hasta París, y los más atrevidos dicen que habría cruzado hasta Gran Bretaña. Hoy día ambas opiniones están descartadas. Parece que nunca habría salido de Italia. Durante su exilio es auxiliado por los Calígero y por Bartolomeo de la Scala, cuyo hermano, tan grande, lo protege y a quien Dante dedica el paraíso de su poema, es decir, la tercera parte. En 1315 no se avino la tregua de Montecatini, por lo que es condenado a muerte, al igual que sus hijos. Permanece entonces en Ravenna, protegido por Guido Novello da Polenta, sobrino de Francesca da Rimini, cuyo trágico destino, la joven había sido asesinada por Gianciotto Malatesta, su cuñado, evoca en uno de los cantos más sublimes de su poema, el cuarto, y al que en Buenos Aires escuché declamar a Vittorio Gassman en su visita. No recuerdo si fue en el Teatro Coliseo o en la Escuela Cristóforo Colombo. El canto cuarto, como recuerdan,
Es el canto aquel en que Dante ve una nube negra en la cual, impelidos por el efecto de esta nube, van dos espíritus totalmente juntos. Y Dante pide a Virgilio le diga quiénes son esas dos almas. Y Virgilio le dice, convócalas por el amor que los une y se detendrán. Curioso porque las almas se detienen y cuando Francesca da Rimini empieza a contar la tragedia de que por amor se unió a Paolo y que después su cuñado los mata, ahí hay algo que curiosamente los exegetas dantescos dicen que hay un error de Dante, porque dice que la búsfera, el viento negro, que es el suplicio del Corán, se detuvo para escuchar el canto de la muchacha. Pero quizá en ese caso habría que pensarlo no como una contradicción dantesca, sino como el influjo órfico. Es decir, era tan fuerte el lamento de la muchacha que produce una conmoción, un trauma, un asombro, una maravilla que detiene al cosmos. Y hasta la bufera infernal, que nunca se detiene, se detuvo para escuchar el canto de la joven. Es uno de los cantos más patéticos, que recuerdo haberlo escuchado, como dije recién, en boca de Vittorio Gassman, que es para mí un recuerdo imborrable. Echando mano de su versación sobre política, el citado Guido le encomienda una misión diplomática en Venecia, donde Dante contrae fiebres palúdicas que lo llevan a la muerte durante la noche del 13 al 14 de septiembre de 1321. Consta que fue enterrado en la iglesia de San Francisco, con hábito de terciario. Sus restos fueron ocultados para evitar que fueran robados por los florentinos, desconociéndose luego el sitio donde habían sido enterrados. Y tiempo después reaparecieron en 1865. Sobre su tumba se lee un escueto epitafio que lo recuerda como vulgus gratissimo auctor, autor muy querido por el pueblo. Cabe referir que en nuestra Buenos Aires, el arquitecto Mario Palandi, por encargo del industrial Luis Barolo, construyó un edificio de 22 pisos, inaugurado en el año 1223, o sea, para entonces Barolo había muerto, hoy Monumento Histórico Nacional, que como seguramente ustedes saben está en la Avenida de Mayo del 1300, y cuya estructura está inspirada en el poema dantesco. En él, que es su comitente, es decir, Barolo, pretendía resguardar la ceniza del poeta por temor a que las guerras europeas lo dañaran, aunque no logró concretar su megalómana pretensión. El edificio Barolo, reitero, de 1923, en su momento fue el edificio más alto de Argentina y no sé si de Sudamérica. Después el propio arquitecto lo emuló construyendo otro similar en Uruguay. De la vasta producción dantesca, tanto en latín como en vulgar, no puedo dejar de evocar, además de la referida Vita Nova, las rime, el convivio, de vulgar y elocuentia, epístola de monarquía y la céloca. ¿Qué es la Divina Comedia? Es un viaje alegórico para la salvación del poeta y de la humanidad toda. Consta cada una de sus partes de 33 cantos, más uno introductorio, con lo que las partes del poema ascienden al número de 100. Son en total 14.233 versos. Y si es una obra cerrada, es un corpus, también tenemos que 100 cuentos son los que conforman el Decamerón de Boccaccio, 100 poemas, la primera edición de La Flor del Mal de Baudelaire, 100 cantos también arma el poeta Alexandre. En conclusión, se lo toma como una suma, como algo cerrado, típico de una estructura medieval. Obra pre-renacentista que augura tiempos nuevos. Es una suma, como la de Santo Tomás, pero vital y escrita con sangre. Cuando Bonifacio VIII, ungido papa, en el momento en que Celestino V hizo la gran renuncia, así hablaba,
bastante despóticamente Celestino V, porque eso posibilitó a que Bonifacio VIII entrara al papado, cuando Celestino V hizo la gran renuncia, proclamó el citado Bonifacio en el año 1300 un jubileo universal para lucrar indulgencias a quienes peregrinaran hasta Roma. Obviamente Dante no podía hacerlo, ya que había sido condenado a la hoguera. Es entonces cuando decide emprender un peregrinaje existencial, mucho más profundo que un peregrinaje ordinario, ya que transitará por 3 mundos, infierno, purgatorio y paraíso, luego de los cuales saldrá liberado. Periplo imaginativo que enmarca en la Semana Santa de ese año de tal intensidad que muchos de los muertos con que se encuentra se presentan más vívidos que los propios vivos. Se me ocurre interpretar este peregrinaje como una suerte de peregrinatio laberíntica, con final feliz. Es decir, una de las 2 posibilidades de la que habla Sant'Arcangeli. Una era perderse en el laberinto, y otra que el laberinto, si uno sigue ordenadamente el hilo, termina con un final feliz. Esas son la dupla, esa lectura binaria que propone Sant'Arcangeli. Me apoyo entonces en entender la peregrinatio dantesca como una peregrinatio laberíntica con un final feliz. Ya que el poeta, por mediación de Virgilio, de Beatriz y luego del monje benedictino San Bernardo de Claraval, alcanza a divisar el empirio. En alguna manera implica una forma de escapar de ese viaje tortuoso también por arriba. Como sucedía también en el caso de Dédalo, circunstancia modernamente reiterada por Marechal y por Borges, como señalamos ayer. Este monje había pedido a la Virgen que el poeta pudiese ver a Dios y más aún referir la visión de lo divino. Desde el cielo, 3 mujeres, Beatriz, el amor, la Virgen María, la gracia, y Santa Lucía, la claridad del espíritu, han decidido salvar a Dante de los peligros de la selva oscura, enviando a Virgilio para que lo socorra. Este, abandonando el limbo donde estaba, se desplazó hasta el infierno para guiar a su protegido. En ese trance, el poeta encuentra las sombras de Homero, Horacio y Lucano, las que frente a Dante exclaman: «Honorate el altísimo poeta». Dice en el infierno, canto 4, verso 80. «Honrad al sublime poeta», en alusión a Virgilio que, a los ojos de aquellos, se impone indiscutiblemente como el más egregio de todos. Esa declaración da cuenta de por qué razón el florentino escoge a Virgilio como guía. Curioso, ¿no? Virgilio está en el limbo, es decir, ese sitio que no es ni de gracia ni de sufrimiento. Es el sitio donde están todos los no bautizados. Como sabrán, hace pocas décadas el Vaticano canceló la visión del limbo, porque dijo que el hecho de no estar bautizado, por razones, por ejemplo, epocales, hace que no es posible condenar a alguien a no ver el rostro de Dios. Así que a partir de esa imagen o de esa idea, el Vaticano sacó el limbo de esa visión trascendente del más allá. Es sabido que en la Europa medieval, a propósito de por qué Dante escoge a Virgilio, reitero que es sabido que la Europa medieval ignoró el griego antiguo, habiendo conocido sus clásicos solo por las traducciones latinas. Comenzará a redescubrir la lengua de Homero a finales del siglo XV, más precisamente después de 1453, cuando arribaron a la península itálica sabios procedentes de Constantinopla, la antigua Bizancio, hoy Istambul, tras la caída del Imperio Romano de Oriente en manos de los turcos otomanos. En tal circunstancia, es forzoso evocar la figura del destacado impresor véneto Aldo Manuzio, quien compuso tipos griegos, mediante los cuales editó a los grandes clásicos. Por ejemplo, Sófocles es editado en el mundo moderno en 1507 por Aldo Manuzio, que publica las 7 tragedias conservadas. Es decir, que un señor nacido en 1506 en Europa no podría
Italia haber leído a Sófocles en su lengua original. Será por obra de Aldo Manuzio, que le edita los grandes clásicos, también a Platón y a Aristóteles, en que se produce un revival de la cultura griega. Dante y Petrarca, por ejemplo, no sabían griego. En el siglo XIV, el primero de los humanistas en poder leer en esa lengua fue Boccaccio. En el mundo medieval, el primado lingüístico lo tenía el latín, y dentro de ese corpus literario, Virgilio se impone como el poeta por antonomasia. Es por ello, y fundamentalmente por su afinidad espiritual, que Dante le refiere tu duca, tu señore, e tu maestro, tu guía, tu señor y tu maestro. Esa circunstancia, celebrada por Borges, justifica también por qué el poeta Thomas Sturt Eliot, en una conferencia muy comentada que tituló What is a Classic?, declara que Virgilio es el auténtico clásico de Occidente y no mero, como podría imaginar un lector desprevenido. ¿Por qué? Porque su obra refleja la madurez de una cultura. Del latín, y en particular de Virgilio, se alimenta toda la cuenca semántica en la que se asienta la cultura occidental. Quiero referir dos anécdotas que tienen que ver con Virgilio en nuestra tierra argentina. Por ejemplo, yo leí prácticamente casi toda la obra de Borges y en 3 momentos de la obra borgiana, o borgesiana, como tal vez habría que decir, me encontré con la frase mis noches están llenas de Virgilio. Curioso, ¿no? Porque como un leitmotiv, Borges lo repite. Es decir que durante el mundo diurno, racional, Borges poetiza, pero poetiza probablemente a partir de lo que en la mirada nocturna Virgilio le habla, cuando dice mis noches están llenas de Virgilio. Es decir, que en lo profundo del pensamiento borgiano, en ese mundo subliminar que alimenta el mundo de la razón, está presente Virgilio. En segundo lugar, son innumerables los ejemplos donde Borges sigue y comenta a Virgilio. Hace pocos años, 4 o 5, un profesor español, profesor de filología latina en la Universidad Complutense, me refiero a Francisco García Jurado, ha publicado un volumen donde confronta a Virgilio con Dante, y ahí aparece, perdón, a Virgilio con Borges, y ahí aparece justamente la figura de Dante como un elemento intermedio que sirve de liaison. Más tarde, luego de esa percepción sobre Virgilio, Teodoro Hecker proyectó la figura de Virgilio como un baluarte indiscutido de la cultura de Occidente. Resultado de ello, su celebrado estudio Vergil Vater de Sabesland, Virgilio Padre de Occidente, en el que, entre otras sugerentes conjeturas, entiende que Virgilio, por lo piadoso de su proceder y por lo espiritual de su mensaje, a su juicio, se proyecta como un ánima naturaliter cristiana. Es decir, según Hecker, Virgilio es un alma naturalmente cristiana. Ahora, querría referir 2 anécdotas que conectan Virgilio, Dante y Buenos Aires. Borges, en un momento dado, dictó un conjunto de conferencias en la quinta, titulada La Poesía, que dictó en el Teatro Coliseo en 1977, que luego publicó el Fondo de Cultura Económica con el título 7 noches, como pueden ver ahí en la pantalla. Habló del verso Iban obscuri solat sub nocte perumbra, y lo citó de memoria. Pero no solo citó ese verso del canto sexto, sino que citó los versos siguientes. Es decir, que Borges, que había hecho el baccalaureat, es decir, el bachillerato, en Ginebra durante los años que los Borges vivieron en Europa, Borges, que estudió en el liceo Jean Calvin en Ginebra, había aprendido latín y justamente todavía par cœur, es decir, de memoria, recordaba estos versos con este pasaje famoso que empieza por este verso, Iban obscuri solasum nocte perumbra. Pasados los años, yo visité Córdoba y estando muy cerca
de donde está el paraíso de Mujica al Aire, en Cruz Chica, tuve el atrevimiento de llegar hasta el paraíso. No había timbre, había una campana. Toqué la campana y apareció Manucho con ese inconfundible sombrero que tenía, una especie de pétaso como el de Hermes. Entonces le expliqué que había recibido profesor en letras, que era ayudante de latín en la facultad, que había leído parte de su obra, que tenía deseo de poder tener una charla con él. Y Manucho, con esos lentes tan peculiares, me estudió, me escudriñó un poco con la mirada, y al escuchar que era ayudante de latín, empezó a declamar Iber obscuri solasum nocte perumbra, obviamente de memoria, y siguió con el pasaje que yo conocía y conozco bien, y yo continué con los versos virgilianos. Entonces, a partir de ese momento me miró como bicho raro y me explicó que ese día no podía atenderme, pero me dio cita para otro día porque en ese momento tiene un almuerzo. Lo cual me hace pensar que tanto Borges, que estudió en Suiza, como Manucho, que hizo parte del secundario en París y que estudió también en un liceo francés, la lectura de Virgilio debe haber sido muy pregnante, muy fuerte, porque pasados los años, tanto Borges como Mujica Lainez recordaban par cœur estos versos. Y estos versos deben haber incidido notoriamente en la mente de estos dos grandes creadores, y por eso Virgilio quiero señalarlo como una fuerte presencia, que como dice Hecker, estuvo a lo largo de toda la cultura occidental. Pero independientemente de esas razones que podrían ser sometidas a juicio, el acercamiento e infinita admiración de Dante por Virgilio tiene que ver no solo con la identidad en cuanto a ideas y sentires, así el convencimiento de la existencia de un espíritu que dinamiza el cosmos, como explica en palabras de Anquises, sino que su asombro ante el misterio, la intuición de una sobrevida tras la muerte, la conmiseración por el dolor del prójimo, entre los hechos más destacados, sino también, y muy especialmente, el influjo le viene por la vibrante empatía que experimenta ante su canto. Sus hexámetros inimitables subyugan a quien los escande. La devoción de Dante por Virgilio la declara al inicio de su travesía poética, cuando el mantuano, es decir, Virgilio, se le aproxima como sombra. Entonces Dante le dice: «Odri altri poeti onore lume, vagliami un lungo studio il grande amore, che m'ha fatto cercar lo tuo volumen». Yo está en el infierno, canto primero, versos 82-85. Desde nuestra Argentina no puedo dejar de evocar que el autor del Aleph admiró sin cortapisa alguna los versos del Florentino. Tuve ocasión de ver en su biblioteca, creo que 7 diferentes ediciones de la Divina Comedia, así como una separata en inglés de la citada conferencia de Thomas Eliot. De la misma manera que en 3 momentos clave de su obra, Borges anota: «Mis noches están llenas de Virgilio como de Estaqué». Esto muestra un lazo tanto poético cuanto espiritual que religa a Virgilio con Dante y a través de este también con Borges. En una de sus ricas conversaciones, el autor del Aleph confesó que leyó la Divina Comedia por vez primera en sus viajes en tranvía, cuando marchaba a la biblioteca municipal en la que trabajaba. La idea de este descenso infernal no es nueva. Homero, en el canto 11 de su Odisea, la famosa Nequia o evocación de difuntos, ya conocida en el mundo babilónico, y Virgilio, en el canto 6 de su Eneida, habían delineado esa suerte de catábasis o descenso al mundo de quienes ahora son solo vana sombra, luego de la cual proponen una anábasis o ascenso salvífico, como ocurre en la Divina Comedia. Es otra imagen. Bueno, ahí aparece la versión de Sandro Botticelli sobre el abismo del infierno. Es decir, son círculos que se van enangostando a medida que uno desciende, y allí se van purgando los pecados de los condenados. En la parte final hay un gran pasadizo que conduce luego hasta las colinas del purgatorio, por las que Dante va ascendiendo, e inversamente allí se van purgando los pecados.
Ahí están las tres fieras a las que hice mención: el león, la pantera, la pantera y la onza, de las que Dante logra salvarse gracias a un lebrel, un perro que es enviado por la gracia a través de María. Los exegetas dantescos se han devanado los sesos por ver qué significa o qué alude cada una de estas fieras. Y son realmente alegorías, ¿no? El león, indudablemente, es la soberbia. Parece que Dante efectivamente fue soberbia. La onza podría ser la concupiscencia, y para otros la loba es la lujuria, ¿no? Digamos que Dante plantea en forma alegórica de haberse extraviado en el mundo del pecado y luego se salva merced a la gracia, ¿no? Esta es una de las tantas pinturas hechas por William Blake, Dante escapando de las tres fieras, ¿no? Blake, como ustedes saben, fue un poeta y un pintor inspirado, ¿sí? Y aún apoya gran parte de todos sus estudios a partir de ahora de Blake, ¿no? Blake es alguien que vivía en imágenes. Hace muy pocos años, el Hilo de Ariadna, acá en Buenos Aires, en la Fundación Constantini, editó los libros proféticos de Blake. Es una obra extraordinaria con excelentes ilustraciones, ¿no? Allí aparece el descendo que plantea el infierno, es decir, atraviesa el río Queronte, que es el río de los muertos, es el río que en la tradición griega lo cruza Caronte, lo cruza solo de ida, no lo cruza de vuelta. Allí es donde Hermes lleva las almas de los muertos en la antigüedad clásica, en su condición de dios psicopompo. Y aquí es como Dante idea ese mundo transterrenal, ¿no? Están los no bautizados, los lujuriosos, y llegamos hasta la laguna Estigia, que es un mundo verdaderamente de gran sufrimiento. Ahí están las murallas de Dite, la ciudad maldita, y ahí están paulatinamente los pecados cada vez más graves, hasta llegar al mundo del cosito donde está Lucifer. Ahí tenemos los 9 círculos infernales divididos en grupos de 3. Esta es una de las tantas versiones gráficos que se han planteado respecto de la obra dantesca. Esta versión está sacada de la edición Cátedra, la novena edición, y la edición de Giorgio Petrocchi, con la famosa traducción de Martínez Merlo. Aquí tenemos inversamente el ascenso, donde después de haber pasado por el purgatorio, Virgilio Dante asciende las distintas cornisas hasta llegar al cielo, ¿no? Y acá tenemos el empirio, ¿no? Una rosa de los dedos de los cielos, hasta llegar al momento clave donde puede contemplar la visión de Dios y, por pedido de San Bernardo de Claraval, tener la magia, la posibilidad de poder contarlo, ¿no? De lo cual nace el poema. Y aquí aparece, por si lo recuerdan, una imagen del famoso Palacio Barolo, obra del arquitecto Mario Palanti, como referí, donde la estructura de este edificio de 23 pisos está manejada a través del número 3, y que en cada uno de sus pisos coloca versos dantescos, hasta llegar a la parte superior, donde hay un gran faro, que ahora por suerte lo han nuevamente readaptado, ¿no? Es famosa, como dato biográfico de Argentina, la anécdota de que en la década del 30 hubo en Estados Unidos una muy famosa pelea entre Firpo, que era el toro de las Pampas, y Dempsey, y que parece ser que Firpo, de una trompada, lo echó del ring. Según normas del boxeo, al que lo expulsan, lo tiran del ring, ha perdido la pelea, ¿no? En consecuencia, se transmitió desde el diario Crítico, que está precisamente enfrente del pasaje Barolo, hoy es una dependencia policial. Crítica hizo sonar la sirena como indicando que había salido victorioso Firpo. Pero los americanos, que habrían hecho apuestas y habría mucho dinero en juego, lo tiraron a Dempsey dentro del ring, siguió peleando y luego dieron la victoria por puntos a Dempsey, con lo cual fue un fracaso, ¿no? Y se cuenta que en ese momento
se prendió por primera vez el famoso faro de él. Así que mi padre me contaba que escuchó la sirena tocada por el diario Crítica, el famoso diario de Botana, y vio también la iluminación de Buenos Aires a partir del faro de esto, ¿no? Hablo de la década del 30, no recuerdo el año preciso. Así que, si ustedes miran la dependencia policial frente al Palacio Barolo, era el diario Crítica, ¿no? El mítico diario del uruguayo Botana. Dice Dante, cuando la dritta vía es marrita, es decir, había perdido la recta vía, el poeta se encuentra en una selva oscura y lo acosan estas tres fieras. Cronológicamente entra en un laberinto. Es el laberinto del pecado, del que finalmente logra salir. Cronológicamente es la noche del 7 de abril a la aurora del día siguiente, lo que en el calendario litúrgico corresponde al Viernes Santo del año 1300. Digamos que todo el periplo dantesco es una catábasis, un descenso y luego un ascenso de una semana. En ese momento es cuando, en ese derrotero siniestro al principio, ve grabada una frase de corte apocalíptico: «Hallate una esperanza, voi que entrate». Y canto de esperanza a vosotros los que entráis. Infierno, canto tercero, verso 10. Y tras pasar el Aqueronte, el mítico río de los muertos, se encuentra en el limbo. Se trata del sitio donde moran las almas no bautizadas. Y a medida que desciende por diferentes círculos que se engostan cada vez más, donde los espíritus de los muertos purgan pecados en orden cada vez más graves, desciende gradualmente por diversos círculos. Es Virgilio su guía el que, apenas descubre, lo invoca diciéndole: «Tu sei lo mio maestro, il mio autore, tu solo colui da cui tolsi lo vero stilo che m'ha fatto onore». Eso está en el infierno, canto 1, versos 85-87. A esta altura de la composición, Dante, conmovido por la presencia de su maestro, sigue los pasos del poeta de Mantua, es decir, Virgilio. Cuando en su epopeya evoca el peregrinar de Eneas por el inframundo, guiado por la sibila cumana, pronuncia una frase celebrada por el doble Hipálago: «Iban obscuri sola sub nocte perumbra», que mencioné hace un momento. Examen en el que el poeta magistralmente ha intercambiado los adjetivos que corresponden a la noche y a los viajeros. Peregrina luego por el círculo de los lujuriosos, de los glotones, de pródigos, de avaros, de iracundos y de hereje, para pasar luego al de los violentos, hasta alcanzar el círculo octavo, donde está Malevolge, malas bolsas, por estar dividido en 10 recintos o bolsas, sorteado el cual desciende al noveno, donde parecen tormento los traidores. Ahí estamos en la Caína, la Antenora, la Ptolemea y la Giudecca. Tras deslizarse por un largo pasadizo, llega luego a la playa del Purgatorio, ascendiendo por sucesivas cornisas, donde las almas purgan sus pecados, comenzando por los más graves, es decir, los que atañen al espíritu, para llegar a los de la carne. Como un punto final de su peregrinatio, arriba al ámbito celeste, cuyo círculo va ascendiendo progresivamente hasta alcanzar el empíreo, donde mora la rosa celestial. Vale decir que escapa del mundo de los muertos por arriba, como sucede en el mítico laberinto de Creta, según narra la leyenda de Dédalo. Y tras ese viaje tortuoso y penitencial, el poeta emerge purificado. En esta composición, Dante esboza una suerte de arqueología del alma, un descenso iniciático al que sigue luego un ascenso revelatorio. Reitero, logra escapar de ese torbellino ultraterreno merced a la gracia, la intercesión de Beatriz, que lo guía en segunda instancia por lo alto. En tal sentido, en ese museo del alma, el poeta propondría lo que Freud, quien en su juventud, deslumbrado por los descubrimientos de Schliemann y Evans ayer comentados, deseó ser arqueólogo. Reitero, Freud tuvo la vocación de la arqueología y desgraciadamente lo dejó y se orientó, por suerte también, al mundo de la psiquiatría, ¿no? Fue cuando
optó por ir a París, etc. Deseó ser arqueólogo. Y es lo que hace Freud cuando pretende, en su método psicoanalítico, hacer una especie de arqueología del alma. Es decir, una suerte de censo iniciático, tras el cual, si el análisis ha sido exitoso, iniciar luego un ascenso revelatorio. Tal lo que evidencia su método de estudio, del mismo modo como lo grafica la ubicación de su colección de objetos artísticos y libros sobre la antigüedad clásica, según ha puesto en manifiesto la estudiosa Ana Lucía Lobo en su tesis Freud a presencia de la antigüedad clásica, libro editado en San Pablo por la Asociación Editora Humanitas en el año 2004. Quiero hacer un cambio de pantalla. Quiero mostrar lo que hicimos todos. Dejar de compartir pantalla. ¿No? Correcto. Quiero mostrarles el libro de Ana María Lobo, un libro excelente. Esta psicóloga, estudiosa muy seria, hizo su tesis cohecha entre Gran Bretaña y Brasil, para lo cual estuvo un par de años trabajando en la biblioteca de Freud, en el Museo Freud en Londres, ¿no? Ustedes saben que en el Museo Freud hay una cantidad de objetos que son los objetos de arte que Freud coleccionaba como un conocedor del arte grecorromano. Su gran pasión de Freud parece que fue el mundo antiguo, el mundo grecorromano, al menos para juzgar por la colección de objetos que poseía. Y están puestos de tal manera que coloca los objetos de una forma que el paciente que los contempla ve como un despliegue temporal. E inversamente, detrás del paciente, habría una colección de objetos que el propio Freud miraría en sentido inverso. Es un poco la idea de que la ontogenia repite la filogenia. Es muy interesante el libro de Ana Lucía Lobo porque se explica de qué modo los objetos de arte del mundo grecorromano han influido en Freud a la hora de hacer ese percorso, ese recorrido psicoanalítico. Así como Homero habla de la catábasis de Ulises en el canto 11, cuando Ulises, por indicación de la maga Circe, desciende hasta el mundo infernal para encontrarse con Tiresias, para que éste le revele su destino. O cuando Virgilio, por influjo de la sibila cumana, desciende también al mundo del Hades para encontrarse con su padre, Anquises, para que éste le revele su destino. Del mismo modo, parece ser que Freud propone un peregrinaje por el alma, digamos una catábasis o descenso iniciático, tras el cual, reitero, si el análisis es positivo, puede tener una anábasis, o sea, un ascenso iniciático o revelatorio. El viaje penitencial que se autoimpone Dante lo lleva a descender a un ámbito ultraterreno, en cuyo infierno contempla suplicios aberrantes, pero luego, ascendiendo gradualmente a las colinas del purgatorio y a los círculos del paraíso, logra liberar a su alma del mundo del pecado, merced al amor que mueve el sole e le alte stelle, el amor que mueve el sol y las altas estrellas, como declara en el último verso del poema, Paraíso 33, 145. Reitero, de ese laberinto tortuoso que es su peregrinar por un mundo mudo de luz, según explicita mediante esa lograda imagen poética, Dante sale por arriba, como he referido, casi hasta el hartazgo. El laberíntico peregrinaje de Dante por su mundo interior nos sugiere los diversos meandros, ciertamente laberínticos de nuestra alma. Esta imagen, revelada por una iconografía milenaria, no es solo una construcción tortuosa, abigarrada e inextricable, que lleva a perderse a quien penetre en ella, tampoco una realidad histórica preterida, ni siquiera una memoria abstracta de tiempos ancestrales, sino una realidad viviente que anida en el interior de cada uno de nosotros y de la que solo por nuestro propio esfuerzo podremos salir,
ya que hoy no contamos con el auxilio de una Sibila Cumana o de un Virgilio que guíe nuestros pasos. La liberación es una liberación interior que uno logra mediante la voluntad o, en el caso de los creyentes, mediante la gracia. En nuestro laberinto interior ocupamos el centro, es decir, somos Asterión, el Minotauro, atrasado por una red inextricable de la cual día a día nos esforzamos por salir. Pienso en la red de la que habla Bernard a propósito de la tragedia, o en la red de la que habla Deleuze cuando habla de ese tramado que los envuelve. El laberinto construido con papel corrugado por Michelangelo Pistoletto, al que me referí ayer, el ilustre representante del llamado arte povera, que se exhibe actualmente en proa, tiene en su centro un espejo, donde quienes hemos sorteado sus sinuosidades y hemos logrado llegar al centro, contemplamos allí nuestro rostro. El fin de ese peregrinaje nos sugiere vívidamente que el Minotauro somos nosotros mismos, que esperamos un nuevo Teseo que nos mate cruelmente, como argumenta la mayor parte de las variantes de ese mito milenario, o bien que con su accionar nos libere del yugo de la prisión, como sugieren Borges en el cuento La muerte de Asterión, de 1947, o Cortázar en el poema dramático Los Reyes, publicado 2 años más tarde, es decir, en 1949. Quienes visiten la muestra, les sugiero muy especialmente que transiten por ese laberinto tan original de cartón corrugado, sugerido por Michelangelo Pistoletto, y que cuanto miren en el centro, en el espejo, y vean su propio rostro, piensen si acaso no ven en nuestro rostro el propio Minotauro. Bueno, yo cortaría aquí, agradezco que me hayan escuchado, y a partir de ahora, según tradición de la Fundación y de la UNED, pasamos al momento en que aparecen preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presentación riquísima, y aparte con este cierre también nos das el pie para la jornada de la tarde, donde vamos a tener una clase dedicada a los temas del psicoanálisis. Tuvimos muchas intervenciones en el chat acá, agradeciéndote, y también recién alguien volvía a pedir los datos del libro que estaba citando. Pero alguien lo volvió, la autora es Ana Lucía Lobo, ¿no es cierto? Correcto. El libro se llama Freud, a presenza de la antigüedad clásica. Está en portugués, se editó en San Pablo, año 2004. Es un libro grande, tiene 300 y pico de páginas. Es un portugués muy académico, de fácil lectura. Así que quien no conozca la lengua portuguesa, con muy buena voluntad se puede leer perfectamente. Por demás, tuve ocasión de conocerla a esta profesora, persona muy, muy culta, muy agradable y además de gran formación, ¿no? Me sorprendió el conocimiento que tenía no solo de Freud, sino de la antigüedad clásica, ¿no? Vuelvo a mostrar el libro por si alguien quiere verlo. Perfecto, Hugo, muchas gracias. Te saludo, saludo al resto de los participantes y aprovecho para compartir algunas de las preguntas que surgieron a lo largo de su presentación. Rosana consulta si puede comentar algo más sobre Blake o recomendar algún material. ¿Comentar algo más sobre? Blake, perdón. Sí. Blake. Blake es un poeta y pintor, también ilustrador, inspirado. Es un hombre que se maneja en el mundo de las imágenes. Es uno de los que habla de los arquetipos. Y señala que en el caso del ser humano hay un vínculo que religa al hombre con lo sagrado. Y que desgraciadamente en el mundo moderno, por razones que no vienen a cuento, ese vínculo parece quebrado. Entonces Blake, a través de imágenes, que son imágenes arquetípicas, pretende
restablecer el vínculo con la sacralidad de la vida. El tema del cordón es un tema clave en la obra de Blake. Además, el cordón, como comenté ayer, el cordón tiene que ver con imágenes que, por ejemplo, en la vida nuestra, ¿no? El cordón umbilical, o con lo que aparece en la tradición griega, que en el momento de la muerte era preciso que ir y la mensajera volviera y cortar el cordón para que realmente operara la muerte, ¿no? Y acá en nuestro mundo, también a Blake se lo vincula con Jules Solar, por su carácter visionario, ¿no? Es decir, cuando ustedes ven las 4 o 5, no sé si eran más, pinturas de Jules Solar que están ahí en proa, van a ver que ahí hay una categoría visionaria muy, muy profunda, que es una de las grandes cosas de Jules Solar que deslumbró a Borges, ¿no? Hace unos años, Borges dictó en el Museo de Bellas Artes una conferencia sobre Jules Solar. Eso está grabado, no sé en qué página electrónica está, pero si la ven, escúchenla porque es excelente, es brillante. Además, mucha gente erróneamente dice el Aleph, que no está bien dicho. La palabra es el Aleph, que es la letra hebrea, es la primera letra del alfabeto fenicio. Y ahí uno ve justamente que Borges insiste en que es el Aleph. Bien, muchas gracias. En la vieja tradición fenicia, Aleph es la cabeza del buey. Perdón, Sonia mi compañera está con algunos problemas de conexión, por eso está como con cierto delay. Aprovecho para retomar, ahí nos hacían algunas preguntas. Alguien desde Montevideo comentaba que ellos tienen un edificio mellizo del Palacio Barolo, que también, y después alguien también añadía que el Palacio Barolo tiene un sistema de visitas. Y aparte tengo entendido que el Palacio Barolo tiene un sistema de visitas diurno y uno nocturno, así que también es una linda oportunidad para disfrutar el edificio. Creo que la nocturna la hacen cada tanto, una vez por mes o algo así, pero bueno, es una buena oportunidad. Y, perdone, estoy scrolleando hacia arriba para recuperar algunas de las preguntas que nos habían hecho. Si quieren más preguntas, las pueden subir a nuestro chat, que por ahora es el canal por el que nos estamos comunicando. Tomo un comentario de Sebastián. Perdón, Hugo, perdón, no te quiero interrumpir. Creo que ampliando el comentario muy oportuno de esta persona del Uruguay, si mal no recuerdo, el Palacio del Uruguay al que él alude es el Palacio Salvo, que es un poquito más alto que el Barolo. Y respecto de las visitas, no hablo de la actualidad, que efectivamente hay visitas diurnas y nocturnas. Hablo de unos 15 o 18 años atrás, donde había un joven que hacía la visita guiada. Joven que ahora no está en las visitas, por eso lo puedo mencionar. Recuerdo que una vez vino un profesor italiano, Mario J. Monat, que quería visitar el palacio y me pidió que lo acompañara y fuimos juntos. Y cuando entramos, este joven, que no tenía la menor idea de Dante, de Virgilio, empezaba a explicar. Y a medida que íbamos subiendo, íbamos ascendiendo por escalera, el joven traducía los versos dantescos y la traducción era horrible. El grupo de público seríamos unas 10 personas y cada vez que subíamos parecía que ascendíamos un peregrinaje monstruoso porque la traducción era cada vez peor. Hasta que llegó un momento que yo le digo, mirá, está traduciendo al revés y esto no se entiende. Respuesta del joven, mejor, así usted lo explica mejor y de esa manera la visita es más rica. Pero era realmente triste el papel que hacía el joven, ¿no? De manera que cuando llegamos a la parte superior y hubo que pagarle, mi colega italiano dijo que no él no lo iba a pagar porque se sentía mal con lo que había pasado y el joven, avergonzado, dijo, no, también no le voy a cobrar. Pero sé que ahora hay otro guía, no conozco el actual, y me alegro de que hace visitas nocturnas porque es muy interesante ver también el gran farol, el gran vigía que está a la noche, ¿no? Más que traducir hacia una reversión, una versión propia. Correcto. Bueno, tomo por acá un comentario
de Sebastián, que dice, de lo visto ayer por la tarde y el análisis de la obra de Dante, puede observarse el laberinto como la mente humana del héroe Teseo, Dante, la conciencia perdida en sus volutas. No hay salida, sino al hombre animal para matarlo, fuerte, ayudado a no perderse por el hilo de... ¿Es ayudado a no perderse por el hilo de Ariadna como lazo con la historia de lo andado? Una pregunta poética, podríamos decir. Bueno, el hilo de Ariadna puede tener muchísimas significaciones. Por un lado, desde el punto de vista gráfico, el hilo de Ariadna supuestamente existió porque es el hilo que Ariadna le proporciona a Teseo. Podría entenderse de un modo metafórico. El hilo de Ariadna podría haber sido la revelación del secreto del laberinto, y munido de esa revelación, Teseo habría podido salir del laberinto tras el Minotauro. En la interpretación de Blake, que es la interpretación que después uno asume, el hilo de Ariadna sería una cadena comunicante que nos permite religar con las esencias, o, en otro sentido, con la sacralidad originaria. Porque el gran tema de Blake es que el hombre moderno ha perdido el sentido de la sacralidad de la vida. Entonces, el hilo de Ariadna podrían ser, por ejemplo, la enorme cantidad de obras, la gran cantidad de obras que han hilvanado la continuidad de la vida del espíritu. Por ejemplo, yo mencioné el caso de la Vita Nuova, ¿no? Cuando Dante entiende que Beatriz es un angelo venuto da cielo in terra per miracolo mostrare, uno podría pensar que en la óptica de Blake, que yo comparto, la figura de Beatriz, en ese caso, sería una manera explícita de mostrar esa posibilidad de religarse con una esencia sagrada. Entonces uno podría pensar, Afrodita es el amor, Afrodita revive luego en la figura de María, también el amor, revive en Beatriz, revive en la Margarita de Goethe, hasta llegar al mundo contemporáneo. Es decir, es lo salvífico de lo femenino, según esa vieja línea, que religaría incluso con el matriarcado originario. Es la línea de Virgilio. Eso está muy bien explicado en la Bucólica Cuarta, cuando Virgilio habla del arribo de una edad divina, de una nueva edad de oro, que no es una edad de oro histórica, es una edad de oro, si se quiere, de la utopía del pensamiento, en la cual van a ser un niño divino, y al cual Virgilio le dice un hexámetro memorable. Escandido sería Incipe parvo perum risu cognoscere mater. Comienza, pequeño niño, a reconocer a tu madre por la sonrisa. Y ahí Virgilio encabalga la maternidad, la sonrisa y la vida. Es un hexámetro muy, muy memorable. Creo que es el número 69 el verso, ¿no? Del canto cuarto, de la Bucólica Cuarta. Incipe parvo perum risu cognoscere mater. Eso sería tentativamente en una lectura escandida, ¿no? Que es un poco la maternidad, es la vida, es el encuentro con lo sagrado y con lo sagrado de la maternidad, según la óptica de Virgilio. Toda una línea pitagórica que después asume Platón, ¿no? Hermoso, hermoso cierre. Bueno, hacemos una pregunta más porque ya estamos para irnos al corte para almorzar o para refrescarnos, pero cerramos por una pregunta de Rosana, que retomando un poco como esto del espejo que vimos sobre el cierre con la obra de Pistoleto, el Minotauro, ¿es el ego? Es otra posible interpretación muy oportuna. Es decir, en la medida que uno es soberbio, ahí estaría una actitud de Minotauro. El gran pecado para la Iglesia es la soberbia. No hay peor cosa que el soberbio. La clave es la humildad. Bueno, Hugo, te agradecemos y cerramos entonces, si te parece, aquí esta primera parte de nuestra jornada. Vamos a ir a un receso
y nos volvemos a encontrar a las 13 horas para nuestra segunda clase a cargo de Jorge Alemán.